Hola, ¿qué tal? Estamos de nueva cuenta en un episodio más de su podcast, La Nueva Prudencia. Y como cada semana, estamos haciendo un esfuerzo grande por tener invitados que puedan enriquecer este espacio con su conocimiento. Y hoy nos toca el privilegio y la fortuna de tener a una persona que sin duda se ha formado por mucho tiempo en el Poder Judicial de la Federación, el magistrado José Luis, a quien le doy el uso de la voz para que él se pueda presentar y ustedes puedan conocer un poquito más de nuestro invitado. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, pues un gusto saludar a tu audiencia, saludarte a ti. Mi nombre es José Luis Díaz Pereira, como bien se ha referido aquí. Tengo la carrera de Derecho. Eh, Brevemente puedo decir que tengo varias especializaciones, maestrías en Derechos Humanos, Justicia y Género, maestría en Derecho Procesal Penal y un doctorado en Derecho Penal. Tengo una carrera judicial de 25 años cumplidos dentro del Poder Judicial de la Federación, más 8 años dentro del Poder Judicial del Estado en Yucatán. Es decir, que llevo 33 años dentro de lo que es la impartición de justicia. Estamos aquí con la invitación que nos hace Gabriel para efecto de platicar un poquito con ustedes en relación a determinados temas de derecho, ¿no? Pero sin antes también comentarles un poquito de cómo llega uno a estas instancias jurisdiccionales. Bueno, pues soy yucateco, como se habrán dado cuenta por el acento, somos vecinos aquí en el estado de al lado. Mi familia toda es de Yucatán también. Bueno, a mí me realicé toda la carrera y todos los estudios en el estado de Yucatán. Soy también de escuelas de gobierno del estado. Nunca estudié en ninguna escuela particular, salvo el doctorado y las maestrías. Pero mi formación siempre ha sido en escuelas de gobierno. Otras cuestiones que me permitieron estar aquí en Campeche fue el hecho de la cercanía con Yucatán. He estado en otros estados como en Quintana Roo, como en Veracruz, como en Chiapas, en relación a esto mismo que es la impartición de justicia. Eh, bueno, entre algunas cuestiones personales que me gusta mucho la cocina, me gusta mucho también algunos deportes como el tenis. Actualmente practico pádel aquí en Campeche. Tengo un instructor que me apoya con esto. Y pues en las mañanas me gusta salir a trotar al malecón de Campeche, que la verdad es muy Es agradable hermoso estar por nuestro malecón. ahí y sobre todo tanto en las mañanas y tiene unos atardeceres padrísimos cuando tengo la oportunidad de poder ir en las tardes. Y bueno, y disfruto mucho esos momentos cuando salgo a hacer un poco de ejercicio que se necesita también por oxigenarse y no todo tiene que ser jurídico en un momento dado, ¿verdad? Pues me gusta mucho también ir a escuchar música, escucho todo tipo de música excepto el reggaetón. Pero bueno, pero pues sí soy muy dado a escuchar música y a ir a conciertos, ya sea aquí en Campeche, en Yucatán, cualquier otro, donde sea un artista del cual me guste mucho, ¿no? Pues que gracias por este acercamiento. No todos los días se tiene la oportunidad de conocer a un magistrado. Tengo una pregunta antes de entrar en materia y podamos platicar un poquito sobre el tema, que es un tema muy interesante y que creo que va a ser de utilidad para la ciudadanía en general. Este, Después de 30 años de estar al servicio del Estado en la procuración de justicia, ¿qué es lo que sigue para un magistrado? El retiro por completo, la docencia, estos espacios que hoy nos permiten los medios de comunicaciones digitales. ¿Qué sigue para alguien que ha estado después de 30 años en el servicio? Bueno, pues de repente pasó todo esto de la reforma al Poder Judicial de la Federación y se dieron una serie de circunstancias con las cuales yo no comulgo. No creo que sea lo correcto ni lo ideal la forma de la selección de jueces y magistrados.
¿Te tocó ahorita a ti? Me tocó a mí salirme en el 2025, yo decliné estar en la boleta de votación. ¿Por convencimiento? Pues sí, yo creo que es muy importante también tener y estar centrado en cuanto a tu congruencia, a tus principios, a tus valores. Mi formación siempre fue bajo el estándar de carrera La judicial. carrera judicial. Exactamente, ingresé como oficial judicial, a mí me tocó repartir oficios, me tocó ser la oficialidad de partes, me tocó ser oficial de mesa, luego ascendí al cargo de actuario. ¿Quién te metió al Poder Judicial? Pues solito, yo antes era actuario Me metieron, ¿no? Exactamente, yo era actuario en el Poder Judicial del Estado y siempre tuve la inquietud porque a mí me comisionaron a contestar los amparos en el juzgado familiar en el que yo estaba y eso fue mi acercamiento a la materia de amparo. Entonces me empezó a gustar y a entender cómo funcionaba el amparo y eso me motivó al acercamiento al Poder Judicial del Estado, perdón, al Poder Judicial Federal. Salto de actuario y reinicio como oficial de mesa en un juzgado de distrito en Cancún, Quintana Roo. Cuando se inaugura ese juzgado me invitan a su integración y allí es como yo ingreso, pero tocando puertas. O sea, uno iba, se presentaba, llevaba el currículum, llevaba qué estudios tenía. Yo ya había terminado un posgrado en esa época, eso fue en 1999, un posgrado en Derecho Procesal Civil por la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces eso me permitió ingresar en el escalafón o en el primer escalón de la carrera judicial, ¿no? Permíteme llegar y saltarme varios episodios. Hace precisamente unos episodios tuvimos una compañera también del Poder Judicial, ella nos platicaba y nos pudimos meter un poquito en lo que representó la selección para ser juez. ¿Es igual para ser magistrado? ¿O es cuántos compiten, cuántos llegan, qué tan complejo es, cómo se vive? ¿Podrías compartirnos un poquito la experiencia? Claro que sí. Bueno, primero quisiera compartir para ser juez. Yo lo intenté unas 5 o 6 veces. Okay. Porque es una preparación constante. Y no hay el decir, bueno, yo creo que no se da para mí, mejor Yo creo que es una convicción que uno tiene porque te la va generando el día a día en el trabajo, ¿no? Okay. De estar ahí todos los días analizando casos, resolviendo casos, ¿no? Los asuntos que se ponen a consideración de los secretarios que elaboramos los proyectos para luego entrar a una revisión con el juez. Yo lo intenté unas 5 o 6 veces. Yo en el concurso que quedo éramos aproximadamente entre 900 y 1000 personas de una selección que se realiza de 180 personas en el primer examen que nos hacen, en el primer filtro. Nos dieron un curso por casi 3 meses en la Ciudad de México, donde prácticamente tú te solventas tus gastos y todo, tienes que buscar dónde vivir, etc. Y es clases de 8 de la mañana a 8 de la noche, solo te dan un horario de 2 horas para comer. Con posterioridad a eso te vuelven a hacer otra evaluación, que es la elaboración de un proyecto de sentencia, de un caso que por azar te toque, de un expediente. Tú elaboras ese proyecto de sentencia, entra un sínodo con 3 magistrados que van a analizar tu proyecto de sentencia si cumple con todas las formalidades y requisitos de ley y bajo ciertos lineamientos de la convocatoria bajo la que estás sujeto. Con posterioridad a eso, te someten a un examen oral donde estás frente a un sínodo. A mí en esa época me tocó elaborar junto con otros compañeros 64 temas de derecho. De esos 64 temas de derecho metes tu mano en una ánfora y sacas y seleccionas el tema sobre el cual tú tienes que desarrollarlo por 15 minutos. Con posterioridad viene una ronda de preguntas que no necesariamente son sobre ese tema, pueden ser cualquier otro tema jurídico y ya obtienes una calificación. Y la sumatoria de esas calificaciones y tu análisis también respecto de tu trayectoria, tu carrera judicial. Tu exposición de motivos, de cómo has hecho todo esto. De cuál es tu trayectoria dentro de la carrera judicial, si has tenido quejas,
has tenido una conducta adecuada, etcétera, tiene un porcentaje que es el 10% de la calificación total, y de esa evaluación, bajo ciertos estándares, te sacan un promedio que es el que se suma a tus otras calificaciones para obtener un promedio mínimo de 80. Puedes tener 80 puntos, pero si de acuerdo al número de plazas que se estén concursando, 20 plazas, tú quedas en el número, tienes 85, pero hay 20 que tengan 86, tú quedas eliminado automáticamente. Aunque la métrica sea 80, 80, ¿no? quedas como en una bolsa de trabajo. Vas de nuevo. Vas de nuevo a empezar, ¿no? Y para el de magistrado, pues digamos que es con un grado de complejidad mayor. Más riguroso. ¿Por qué? Pues porque tú ya eres última instancia que vas a revisar lo que hacíamos los jueces en un momento dado, ¿no? Entonces ya tienes que tener un grado de conocimiento más elevado, un grado de razonamiento jurídico más elevado y de un conocimiento más amplio de lo que viene siendo las disposiciones que nos rigen en el país y tratados internacionales, ¿no? Entonces, sí es un poco más riguroso. Ahí concursamos 380 personas y quedamos únicamente 66 en el concurso que yo estaba de magistrados. ¿Esa sí fue la primera o te tocó? Esa fue a la segunda. A la segunda, bueno, no tocó tantas como la del juez. No, esa sí ya fue a la segunda. A la segunda. Muy bien, pues entremos en materia. Gracias por compartirnos esto, porque sin duda nos permite un acercamiento que antes no nos habíamos permitido conocer un poquito más a los magistrados, a los jueces, conocer este proceso, la selección, lo que esto implica, y que es muy interesante porque vemos todo lo riguroso que es para llegar hasta donde se llega, y además no se llega solamente por una simple nominación o una propuesta, sino que tienes que hacer toda una carrera judicial para poder llegar a ser juez y magistrado, de tal manera que no te la cuentes, sino que tú sepas todo el proceso desde donde se inicia hasta esta última instancia, como tú mencionas. Queremos aprovechar tu conocimiento. Hay un tema que ahorita, estamos a nada de llegar a diciembre, y sin duda algo que caracteriza el mes de diciembre, además de ser un mes decembrino donde hay mucha euforia, la realidad es que hay mucho congestionamiento vehicular, hay mucha gente sale a carretera, hay muchos retenes, y hay un tema que pusimos en la mesa cuando pensamos en ti, y que tiene que ver con este contacto que tenemos con la autoridad cuando de repente nos paran porque hay una inspección por alcohol, o un simple retén para salir a carretera, o una rutinaria inspección porque tal vez excediste de velocidad. Queremos platicar un poquito sobre esto. ¿De dónde nace o cuál es el génesis, el origen en donde se basa la autoridad, si es administrativa, si es judicial, para pedirle a un transeúnte, no a un transeúnte, sino a un conductor que detenga su vehículo y que pueda hacer una inspección o que pueda hacer una entrevista de rutina? ¿Dónde nace esto? Sí, claro. Como bien dices, pues actualmente la movilidad, ¿no? De andar en nuestros vehículos, y siempre escuchamos, a veces vemos videos en algunos de las redes sociales que existen donde no tiene usted una orden para revisar mi vehículo, para revisarme a mí, necesita tener una orden judicial. Bueno, pero sí tenemos disposiciones en la Constitución, como es el artículo 16 de la Constitución Política Mexicana y 21, que el 16 nos establece en su primer párrafo que ninguna autoridad puede molestarnos en nuestra familia, en nuestro domicilio, en nuestros bienes, ¿no? Si no existe una orden judicial, ¿no? Y el artículo 21 de la Constitución, que nos establece y nos rige las formas de seguridad pública que tenemos que tener. ¿Cuál es la actuación de las policías? ¿Cuál es la actuación del Ministerio Público frente a la sociedad? Un artículo nos establece cuáles son los derechos que tenemos frente a las autoridades en nuestra movilidad, en nuestro movimiento deambulatorio, en nuestro libre tránsito, que es el artículo 16 constitucional. ¿Es un derecho humano movernos libremente? Derecho a tránsito. De tránsito. Todos tenemos ese derecho de movernos libremente. Así lo establece el artículo 11 de la Constitución también. Ahora bien, estos lineamientos
no son, si bien es un derecho humano, no son que tengan ilimitadamente nuestro actuar, ¿no? Como todo derecho humano, existe un límite, no son absolutos. Okay. Les ponemos límites a todos los derechos. ¿Dónde termina un derecho humano? ¿Sí? Frente al derecho humano de otro gobernado. Esos límites, cuando empiezo a atentar en contra el de otra persona, es cuando encuentra su límite. Ahora, si nosotros tenemos esa libertad y esa privacidad, tenemos que hacer referencia a la privacidad de nuestro domicilio, de nuestra propiedad, ¿no? Una autoridad no puede entrar a nuestros domicilios sin una orden. Claro. No puede, salvo que salvo que exista en una flagrancia, cuestión muy, muy fuerte de estar en la persecución de una persona que atenta contra otra, o hay una persona secuestrada al interior, pero se tiene la prueba de que existe la comisión de un delito en ese momento, se está cometiendo una conducta delictiva en ese momento, entonces ahí sin autorización hay que actuar, pero se tiene que justificar. Que es la flagrancia que le llaman. Es la flagrancia. Ahora bien, estas introducción a nuestro domicilio, ¿podemos trasladarla a nuestro vehículo? Esa privacidad que tengo yo en mi domicilio, ¿es trasladable a nuestro vehículo? Es trasladable. Sí. Tiene que haber cierto grado de privacidad al estar yo en el interior de mi automotor. Pero ¿qué pasa con el automotor? Que el automotor de ese espacio privado se sale cuando empieza a transitar, se hace público. Okay. Sin embargo, esa limitante de tu privacidad, digamos que se diluye un poco, pero eso no indica que cualquier autoridad, sobre todo autoridades de seguridad pública y prevención, tengan un cheque en blanco para poder detenerte, revisarte en tu vehículo, etcétera, ¿no? Perdón, tuvimos que hacer una pausa porque tuve un pequeño episodio de tos por la temporada. Pero bueno, nos platicabas, retomando, regresando al punto donde el bien motor, el vehículo, también se equipara a tu propiedad y que llega a un punto en el que al transitar se convierte en una cuestión pública y la autoridad tiene facultades para entonces detenerte. Sí tiene facultades para detener la marcha del vehículo. Ok, ¿hasta dónde te iba a decir? No para detenerte, ¿no? Hasta ese momento tendrá facultades para detener la marcha del vehículo. Pero para poder detener la marcha del vehículo tenemos que entender que hay ciertos parámetros constitucionales que, si bien no vienen establecidos de manera literal en la Constitución, la Corte, en esta acción de inconstitucionalidad que he referido, estableció cuáles son esos parámetros. Existe un primer nivel, que es el primer nivel de contacto, que es una inmediación. ¿Cuál es esa inmediación que tenemos con las autoridades como ciudadanos? Nosotros, cuando estamos caminando por una calle, se nos puede acercar un agente de seguridad y nos puede decir y cuál es su nombre, hacia dónde se dirige, hacia dónde va. Eso es una inmediación. Entramos con un contacto con la autoridad. ¿Se tiene que acreditar él o no es necesario? No necesariamente. Puede darse el caso que diga soy autoridad, mi nombre es fulanito de tal, se identifique, pero va dependiendo de determinadas circunstancias y del contexto en el que se desarrolle ese primer contacto. Quiero detener este momento. Quiero pensar en si no hay un sesgo en esta primera inmediación, este primer contacto, si tal vez mi apariencia no será lo que esté dando motivo, porque yo veo que están circulando, pero veo que están circulando pues familias y todo, y de repente yo estoy solito y veo que que conmigo vinieron. Sí. Digo, como yo estoy solo y no estoy con familia, me parece que ya empieza a haber un tema de discriminación, un tema de un sesgo de la autoridad, de que creen que yo estoy queriendo generar. ¿Se puede invocar en algún momento esto? Sí, claro, pero volvemos a esos pasos, porque esa inmediación todavía no genera ninguna restricción a tu libertad. La inmediación o ese contacto con la autoridad es una plática que se tiene con la autoridad. ¿Cómo te llamas? ¿Hacia dónde ¿Cómo te vas? llamas? ¿A dónde te Acredítate. diriges? ¿No? Y tú puedes contestar. Con posterioridad a ello, hay una restricción temporal de tu libertad, ¿no? Okay.
vamos a establecer primero esos 3 niveles de contacto. Esta restricción temporal de tu libertad, de tu propiedad, se da con motivo de que hay algo que me va a permitir en un momento dado retenerte como autoridad. ¿No? Algo que yo ya percibí, pero esa percepción tiene que ser objetiva, que me va a dar lugar a restringir tu libertad, ya con una orden. No se mueva, quédese usted aquí, ¿no? ¿Qué podría ser esto? ¿Qué podría ser esto? Por ejemplo, que yo vea que a lo mejor entre su ropa tiene un abultamiento que podría generar la sospecha de que es un arma. ¿Mi aliento alcohólico? El aliento alcohólico también podría ser, pero ahí tendríamos que pasarlo a que si vienes manejando un automotor. Por ejemplo, si tú y yo vamos manejando y de repente ellos advierten que estamos en una discusión acalorada, ¿esto podría generar también una sospecha? No necesariamente. Es que vamos viendo cada tipo de contexto, cómo se da, ¿no? Retomemos nuevamente. Esta restricción temporal por esa sospecha, nosotros la denominamos jurídicamente sospecha razonada o sospecha razonable, que de manera objetiva la autoridad de seguridad percibió algo que puede describir como que se está cometiendo una conducta delictiva en ese momento o que puede dar lugar a la comisión de una conducta tiene la apariencia, delictiva, ¿no? Es algo que ve que lo hace realizar esa restricción. Esa restricción puede ser de manera, digámosle, suave, de una manera tranquila, ¿no? Porque tú permites esa restricción. Sí, mire, lo que traigo acá es un foco de mano. Ah, disculpe usted, continúe su camino. Pero puede ser que te resistas, entonces se tenga que hacer esa restricción con la fuerza, que a lo mejor hasta se te tenga que someter para revisar qué es lo que entonces si yo digo, es que, señor, estoy advirtiendo que usted tiene algo ahí, ¿me podría mostrar? No, pero ¿por qué? A ver, muéstrame tú un papel que diga. ¿Qué generas cuando tú actúas de esa manera? Resistencia. Resistencia. Y esa resistencia genera la sospecha razonable y hace que estás se cometiendo y que entonces ya sea con fuerza. Ok, entonces sí pueden usar la fuerza en ese momento, y se puede usar la fuerza para someterte y llevar a cabo la revisión y verificar. ¿Por qué? Porque si lo que yo tengo sospecha de que es un arma, ya no solo se podría generar un acto de inseguridad al propio agente del Estado, sino también a cualquier otro gobernado. Claro. Porque sabemos que un arma por sí sola genera esa inseguridad, ¿no? Entonces, ahora, eso es lo que permite establecer esa sospecha y esa restricción. Y el último paso es que si al advertir y corroborar con esa sospecha razonable una conducta delictiva, ya viene el momento de la detención. Materialmente queda usted detenido y se le va a llevar ante la representación social, ¿no? Ante el Ministerio Público. ¿Cuáles son? Estamos en este escenario que tú planteas donde una inspección, me paran, advierten que venimos tal vez tú con música alta, venimos pues ahí un poquito happy y de repente ven y ven este abultamiento, esta leve sospecha o esta duda razonable de que tú puedes tener algo. Y entonces tú empiezas a darte cuenta de que la autoridad está sospechando y ¿qué derechos, en ese momento, qué derechos tengo yo? Más allá de esa de la que vemos en redes sociales de que muéstrenme la orden. Bueno, no me refiero a eso, me refiero ¿cómo debe de actuar el ciudadano? ¿Debe cooperar? ¿Hasta dónde cooperar y hasta dónde saber de que, oye, sabes que ya estás excediéndote en tus atribuciones? Por eso tenemos que conocer cuáles son estos parámetros, cuáles son los límites también de la autoridad respecto de esos parámetros. Tiene que haber un elemento objetivo que permita a la autoridad llevar a cabo esa revisión. Hace un momento me preguntabas, oye, el aspecto, si vengo solito, la apariencia física, ¿no? Eso no da lugar a una sospecha razonable, no, es que le detuve usted porque como usted está tatuado, como usted está mal vestido, como usted estaba solito parado frente al banco, o sea, me generó la sospecha que lo quiere asaltar. No, tiene que haber más allá de una duda, un elemento, ¿sí?, objetivo
que me permita a mi policía suponer, y no solo a mi policía, porque acordémonos que no solo la policía puede detener, cualquier ciudadano en cualquier puede momento el detener. ciudadano puede actuar. Exactamente, de acuerdo al 16 constitucional, cualquier ciudadano puede detener, pero que a cualquiera lo que esté aconteciendo en ese momento nos permita suponer que es una conducta delictiva. Que cualquier ciudadano diga, ese está cometiendo una conducta delictiva, ¿no? Y eso va a dar motivo a la detención, ¿no? A la revisión. Ok, entonces, ¿cuál es el consejo para los ciudadanos cuando estén en una situación como esta? Como cuando a mí me ha ocurrido. Okay, a ver. ¿No? Uno, por ejemplo, y vamos esto a trasladarlo a los vehículos. Perdón, te pregunto porque por lo general cuando tú ves al... Te lo digo, yo no desde que veo al policía dije, no, este canijo viene por algo. Y ya vengo a la defensiva. Inclusive hasta tengo la percepción de que me quiere torcer, ¿verdad? ¿No? Y eso se ha generado por la cuestión de inseguridad que tenemos y todo lo que escuchamos en las noticias de que por lo general están inmiscuidos los de seguridad frente a la delincuencia o se prestan a ciertas cuestiones o la cuestión de corrupción con las mordidas y ese tipo Una serie de cosas. cosas. Entonces, que como que ya se le perdió el respeto y la confianza a la autoridad. Y ya desde que vemos que eso nos acerca, ya nos predisponemos. Eso es lo que tenemos que recuperar y tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos para que podamos saber cómo vamos a actuar frente ante un agente de seguridad, ante una autoridad, ¿no? Y no solo le pasa a cualquier ciudadano, nos pasa a los jueces, a los magistrados, a los doctores, a todos. A todos nos pasa. A mí me han detenido o me ha tocado pasar por un retén o me ha tocado pasar por un retén de alcoholimetría. Entonces, tenemos que actuar también conforme a nuestros principios que son fundamentales, ¿no? Como persona y como ente de una comunidad que tiene que acatar normas que nos rigen en una sociedad. Hasta ahí estoy bien. Ahora, te cambio el ejemplo. Voy conduciendo, va mi señora esposa, venimos del gimnasio, ella viene en short y de repente hay estos medios de contactos. El primero que tú hablabas sobre la inmediación, nos entrevista, dice, oiga, ¿cómo están? ¿De dónde vienen? No, pues venimos del gimnasio, estamos platicando. A ver, no me le voy a hacer una pregunta, muéstrame su tarjeta de circulación, sus placas. ¿Podría mostrarme lo que está en la cajuela? Ah, claro que sí, y muestro esta disposición y de repente dice, ¿podría bajar su acompañante? Y baja mi esposa. Y ya veo que desde que baja, la están observando de una forma incorrecta. Y le dicen, vamos a hacer una inspección. Y yo con el temor de no saber, hacen y yo digo, a ver, espérame. Y yo veo cómo está el tocamiento. ¿Cuáles son los medios de defensa que tiene, el ciudadano cuando tú te das cuenta que esto ya va más allá pues de una intimidación o de una vulneración a tu persona? Sí. Para poder llegar ahí, creo que tenemos que establecer en primer lugar por qué paró mi vehículo. Ok. ¿Qué motivó a la gente de seguridad a parar mi vehículo? Puede ser que cometí una infracción administrativa, me volé un alto, excedí la velocidad permitida, ¿no? Y eso va a motivar que la autoridad detenga la marcha de mi vehículo. Okay. Me hace el señalamiento de parar el vehículo. O bien puede ser que yo esté transitando, y eso lo hemos visto en muchas carreteras, que hay un retén administrativo de prevención que se pone por cuestiones fitosanitarias, por cuestiones de migración, por cuestiones, ¿no?, de cualquier otra cuestión relacionada con prevención al delito, ¿no? Y de repente nos paran. Ahí, hay veces que hay pase, y de repente dicen, usted deténgase, ¿no? Y lo mismo puede pasar con una cuestión administrativa. ¿Por qué me paró cuando me va a imponer una infracción? Para el efecto que levante la boleta, me tome mis datos y me dé la infracción. En ese momento, la autoridad, y aquí cambia el parámetro. Primero tengo una restricción temporal y luego voy a tener una inmediación, a diferencia cuando estoy caminando por un parque, por la calle, ¿no? Primero voy a tener una restricción. El parar mi vehículo ya me está restringiendo mi libertad deambulatoria, mi libre tránsito en el automotor. Y empieza la inmediación. Como dices, oiga, su licencia de conducir, su tarjeta de circulación, ¿es usted el propietario? ¿A dónde se dirige? ¿De dónde viene? Cuando está
realizando esa inmediación la autoridad, queda facultado para desde su posición observar al interior del vehículo, observar la actitud de los que vienen al interior del vehículo para poder establecer nuevamente esa sospecha razonable, ¿no? Que posiblemente se esté llevando a cabo la comisión de una conducta delictiva. Y eso va a dar motivo entonces a solicitar la revisión de las personas que van al interior del vehículo o el vehículo mismo. Sí. Pero ahí está el parámetro. ¿Cuáles son las obligaciones de la autoridad? Informarte. ¿Por qué me está bajando del vehículo? Tiene que ser claro y preciso. ¿Qué es lo que usted vio que motivó que yo me tenga que bajar del vehículo para que me revise? ¿Cuál es esa sospecha razonable objetiva que usted advirtió? Advirtió algo desde su posición en la que está llevando a cabo ese contacto, ese diálogo conmigo, que soy el conductor del vehículo. ¿Cuál es, oficial? Ahí sí tienen que informarte el motivo por el cual van a bajarte del vehículo o se va a realizar la revisión del vehículo. ¿Cuánto debe tardar? Porque, digo, es algo de 5, 10, 15 minutos. Digo, oye, ya ve una hora acá, espérame, ¿de qué se trata esto? Aguánteme aquí. ¿Hasta qué tiempo? Yo digo, esto ya no está normal, que me tengan tanto tiempo acá, ni me revisan, ni nada, me tienen detenido. Como dices, este es desde el posicionamiento de la autoridad y es una restricción temporal. Y esa restricción temporal debe de llevarse a cabo dependiendo del contexto. Y voy a ejemplificar, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que tú vengas en tu vehículo, como dices, con tu esposa, ¿no? Y te alumbran con una lámpara al interior. Incluso a veces dicen, ¿puede bajar el cristal de abajo, de la parte de la trasera, por favor, para ver? Y ven, continúe usted. Yo sí soy de la idea de que cuando a mí me han dicho, queremos ver en la cajuela si trae algo, yo pregunto, ¿cuál es el motivo o la razón? Es que estamos en una retén contra el transporte de armas o introducción de armas y todo. Ok, bajo, abro la cajuela, pero estoy presente. Sí, Siempre estoy presente, ¿no? Reviso, ¿queda usted satisfecho? Sí. Cierro la cajuela, vuelvo a meter mi carro, ¿me puedo retirar? Sí, adelante, me devuelven mis documentos y me retiro, ¿no? Ahora, no es lo mismo esa situación a cuando de repente tienen que detener un camión de carga. Sí, que es una inspección mucho más. Y esa es una inspección más profunda. Incluso hemos visto en las carreteras que a veces los tienen apartados o en esos módulos fitosanitarios los tienen apartados porque están llevando esa revisión. ¿Por qué? Porque a veces tienen doble caja, tienen doble carga, tienen ocultado hasta personas al interior de esos camiones, etc. Trata de personas. Sí, lo que es el transporte de personas de nacionalidades extranjeras, ¿no? Entonces, esas cuestiones llevan un tiempo más y es más complejo, ¿no? Magistrado, vamos a referirnos a la mayoría de los campechanos, los mexicanos, que son los que deambulan en el día a día. ¿Qué consejos darles para hacer más ameno este momento? Porque, digo, ya el simple hecho genera una incomodidad. No puede ser ameno, es incómodo. Es incómodo, es incómodo. Sí. ¿Qué consejos dar? Sí. Y sobre todo en estas, otra vez insisto, en estas fechas donde todos andamos corriendo por la piñata, por lo que falta para la mesa, y ahorita lo que más abunda en las redes sociales es de que preparados porque están buscando el aguinaldo, o sea, ya hay esa percepción cultural Sí. En el medio, que yo no sé si es verdad, si es mentira, a mí no me ha tocado, no puedo hablar por mí, pero pareciera que son memes, pero a veces la realidad supera la ficción, ¿no? ¿Cuáles son los consejos a la ciudadanía para que ellos puedan entender de no pasar un momento desagradable? Sí, bueno, el consejo es en primer lugar que primero tengo que conocer cuáles son mis derechos. ¿Tengo libre tránsito? Sí. ¿La autoridad se me puede acercar? Sí, pero tiene un límite la autoridad. No me puede cachar, no me puede revisar en mi persona, ¿no? Y es una revisión superficial.
no es una revisión íntima de que bajes el pantalón o ábrase la camisa o le voy a revisar la bolsa a la señora o le voy a revisar la blusa, ¿no? O un tocamiento. No, es una revisión superficial, ¿no? En el sentido de que desde su posición tiene que ser un buen observador el agente de seguridad para poder determinar qué es lo que objetivamente pueda advertir. En ese momento, ¿qué hago? Si yo veo que está excediendo sus facultades, ¿hablo al 911? ¿Hablo a un abogado? ¿Qué es lo que debo hacer en ese primer momento? ¿Debo de asentar algo en el informe policial que ellos hagan? En el informe policial puede asentar algo y también puede imponer la denuncia correspondiente, ¿no? Ahora, en el informe policial que ellos levanten, solo se levantaría un informe, que es el informe policial homologado, en caso de materializar la detención. Okay. Pero si no hay una detención y le dice, continúe usted su camino, pero yo siento que fui agredido, yo puedo ir y poner una denuncia ante el Ministerio Público respecto Okay, de me voy a la gente. fiscalía y digo, en tal retén, policía número tal, advertí que pasó X, Y y Z. Exacto, y lo denuncio, ¿no? Sí llegan estos No, yo nunca he tenido de que se lleguen a denunciar a los agentes. Lo que sí hemos tenido es que en un momento dado, cuando estamos en la revisión del control de la detención, si advertimos, porque aparte esa revisión del control de la detención que se realiza cuando son puestos a disposición de un juez estas personas detenidas, lo argumente o no su defensa, tiene que ser una revisión prácticamente oficiosa por parte del juez, porque la restricción de su libertad es un derecho humano sagrado. También, entonces tiene que verificarse que se cumplan con rigor cada uno de estos lineamientos de la detención, estos parámetros. Si advertimos que esos lineamientos transgreden el derecho humano de esa persona, ordenamos su inmediata libertad. Okay. Y pueden traerlo con posterioridad, pero ya con otros tipos de datos de prueba para poder establecer una formulación de imputación. Pero se ordena la inmediata libertad de esa persona si existe esa violación a su derecho humano. Por ejemplo, una vez tuve yo uno cuando era juez, donde se detuvo el vehículo porque le salía humo azul. Ah, caray. ¿Iba a ser niño? Yo creo, pero y nos supieron explicar los agentes el motivo de esa detención de esas personas. Porque si bien es cierto, había una conducta delictiva, lo cierto es que el motivo por el cual detienen el vehículo no alcanzaba para la revisión que se hizo con posterioridad. De origen estuvo mal. De origen estuvo mal. No hay, o sea, el que salga rojo, verde, azul, amarillo no debe ser una causa por la que... No daba lugar a poder establecer una sospecha razonable de que se estaba cometiendo una conducta más allá delictiva. que con posterioridad pero de origen estuvo mal la detención. Para llevar a cabo una revisión de un automotor y de las personas que iban al interior de ese automotor. ¿Por qué? Porque objetivamente no advirtieron nada más que el humo azul. Y el humo azul no da lugar a llevar a cabo esa revisión, ¿no? Entonces es complejo lo que sucede a veces en las audiencias. Entiendo. Ahí es donde se detecta y es donde nosotros actuamos como jueces, ¿no? Para determinar la violación a derechos y con esto para ir perfilando la terminación, y me parece que aquí es donde entra, no hombre, pues es que uno los agarra y ustedes los sueltan. Los sueltan, sí. Y ustedes son cómplices de que los suelten. Así es. Pero, a ver, va en función a un Estado de Derecho donde hay una legalidad, donde hay una cuestión constitucional y nadie debería de ser privado a menos que haya una orden y que se haya llevado a cabo la detención de manera correcta a través de estos modelos. Exactamente. ¿No? ¿Por qué? Porque puede llevarse a cabo una detención disfrazada, digámosle así, de que vengan y me digan, es que lo detuvimos en la calle esta persona porque estaba cometiendo conducta delictiva, cuando la realidad es que lo sacaron de su casa para detenerlo. Terrible. Entonces, esos filtros como primer parte del proceso en una audiencia... Se pierde el Estado de Derecho. ¿No? Nos permite, bajo ciertos lineamientos, llevar un análisis estricto de toda esta información que se presenta y poder determinar
si existe o no una violación a derechos humanos de la persona que es puesta a disposición de un juez. Muy bien. Por eso es importante. Muy bien, pues como acaban de ver, a mí me queda muy claro, la autoridad sí tiene facultades para que en esta primer contacto de inmediación se pueda acercar y de manera amigable, que esperamos e invitamos a nuestros amigos policías que sean amigables cuando hagan esta revisión, pues debemos darle las facilidades y a medida que vaya transitando esto, verificar que no hay una violación de nuestros derechos humanos. Y si hay una violación de nuestros derechos humanos, más allá de entrar, porque a veces queremos entrar en conflicto con el policía, lo que hay que hacer es tomar nota, luego ir a la fiscalía y presentar la denuncia. Porque no ganamos nada peleándonos con ellos y confrontándonos y grabándonos y peleándonos y discutiéndonos. Porque no solamente nos vemos mal, sino que además podemos estar dando motivos para que se genere una sospecha razonable de que estás lo que hay que hacer es tomar nota, luego ir a la fiscalía y entonces poder interponer la denuncia correcta, ¿no? Bueno, buscamos con este episodio entonces que podamos tener conocimientos hasta dónde está nuestro derecho a libre tránsito, pero hasta dónde también está limitado a fin de garantizar la seguridad pública de nuestro país. También las autoridades policiales tienen esas facultades para detenernos y poder verificar que estamos en un estado de derecho. José Luis, ¿algún comentario con el que te quieras despedir en este episodio? Pues nada más que agradecer la invitación, Gabriel. Gracias a todos por escucharnos. Estamos a la orden. Es un tema que da para muchas horas de plática y muchas cuestiones jurídicas, pero pues estoy a la orden también para cualquier otra invitación sobre el tema. Estamos fraguando ahí una mesa donde puedas estar con otros compañeros y podemos hablar de algunos temas importantes. Ahí vamos a extender una invitación a un cuerpo colegiado, podemos hablar y desarrollar algún tema. Gracias a ti por la aceptación. Bueno, ha sido un episodio enriquecedor. Les invitamos a que nos puedan seguir, por favor, denle seguir, compartir, comentar, porque es la forma en la que podemos seguir creciendo como comunidad. Hoy somos una comunidad muy pequeña, pero confiamos que con su me gusta, con su compartir, podamos llegar a muchas más personas y pueda seguir creciendo esta comunidad con la única finalidad de que podamos traer información que pueda ser de utilidad. Ya saben, seguirnos en YouTube como La Nueva Prudencia, estamos en Spotify como La Nueva Prudencia y en TikTok también aparecemos como La Nueva Prudencia guión bajo, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí sí aparecemos con el nombre de su servidor, Gabriel Abarca. Síganos, compártenos y nos vemos la próxima semana para un episodio más.